Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Integral. Hoy vamos a hablar de alopecias, pero de una muy concreta, de la alopecia frontal fibrosante. Vamos a hacerlo con Joelis Gómez, con la doctora Joelis Gómez, doctora tricóloga de la Clínica Capilárea de Madrid, que la tenemos ya aquí. Doctora, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues acá nos encontramos nuevamente para seguir ampliando un poco el conocimiento sobre todo este mundo capilar. Encantada de estar acá con ustedes. Desde luego, vamos a necesitarla porque hoy vamos a hablar de alopecias, la palabra la conocemos, sabemos el tipo de afección que es, pero queremos hablar de una muy concreta, que es la alopecia frontal fibrosante, que también es un tipo de alopecia cicatricial, pero vamos a empezar hablando justamente de eso. ¿Qué son las alopecias cicatriciales? Vale, te comento. Las alopecias cicatriciales básicamente son un conjunto de afecciones de tipo inflamatorio, es decir, en este caso vamos a tener una pérdida o un deterioro severo del folículo y también vamos a sufrir un recambio a lo que es un tejido más fibroso. A diferencia de las otras alopecias, pues en este generalmente tenemos un daño que es totalmente irreversible, aunque lo ideal es abordarlo en etapas tempranas para evitar que siga progresando. El diagnóstico fundamentalmente tiene que ser precoz, ya que el tratamiento pues, va a ir un poco dirigido a limitar un poco ese proceso inflamatorio. Ya, desde luego. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a padecer ese tipo de alopecias cicatriciales y cómo vemos este tipo de causas en la práctica clínica? Vale. Para entenderlo un poco más, pues tenemos que entender que este se clasifica en alopecias cicatriciales de tipo primario y secundario. Las Ujú. primarias son aquellas que van a afectar específicamente o directamente al folículo y las secundarias tenemos por otras causas externas, ya sea un proceso infeccioso, tumores, algún traumatismo, quemaduras. En este caso, pues nos enfocamos un poco en las primarias, como te lo comenté, tienden a ser de tipo inflamatorio, afectar directamente al folículo y dentro de estas pues destaca mucho lo que son patologías como por ejemplo lupus eritematoso sistémico, líquen planopilari y aparece la frontal fibrosante. Perfecto. Vamos ahora a esta precisamente, que es la que hoy nos ocupa, la alopecia frontal fibrosante. ¿Por qué ha aumentado, a su parecer, tanto el diagnóstico en los últimos años? Vale, mira, anteriormente pues cursábamos con otras patologías como la tipo androgenética que la hemos comentado un poco por acá, pero actualmente empiezan a llegar a consulta muchos más casos de estas afecciones. Ciertamente hasta los momentos conocemos que tiene un tipo inflamatorio con un componente autoinmune, es decir, nuestro propio sistema por alguna razón se descontrola y comienza a atacar a estas pequeñas células del folículo. Sin embargo, esto también trae una parte muy importante que son los factores ambientales. Todo esto en conjunto pues ha desencadenado que estén apareciendo progresivamente muchos más casos, los cuales ameritan pues definitivamente de una consulta especializada para conocer qué es lo que ha desencadenado esa alopecia y cómo vamos a tratarla. Claro. ¿Y quién tiene mayor riesgo de desarrollar ese tipo de alopecia? ¿Y qué se sabe un poco Vale. de las causas? Mira, esto ha cambiado también un poco. Anteriormente llegaban a nuestra consulta con predominio chicas en la edad posmenopáusica por todos estos cambios hormonales que infiere este proceso, pero en la actualidad ya están llegando a consultas chicas en edad muy joven, incluso los chicos también están cursando con esta afección y como te dije, actualmente no tenemos una causa puntual o precisa descrita, es un complex de un tema de tener algún antecedente o algún gen particular que nos predisponga a estas afecciones inmunes que una vez que se roza con un factor ambiental de cualquier tipo, pues inicia su proceso. Es importante esto que acaba de decir usted, de que esto afecta tanto a hombres como a mujeres. A veces estamos Correcto. muy acostumbrados a hablar de alopecia masculina, pero en este caso pérdida también de cabello en las mujeres y que de alguna manera a nivel estético muchas veces es más complicado de sobrellevar. Vamos a hablar de los signos y los síntomas más característicos de esta alopecia, de la alopecia frontal fibrosante. Punto muy importante porque dentro de todas las alopecias realmente esta tiene una sintomatología muy peculiar y muy significativa. Eh, Inicios con lo que es una pérdida o un retroceso de lo que sería nuestra línea de implantación frontal, pero también compromete mucho la parte temporal. Allí, como te comenté al principio, al haber una destrucción del folículo,
Se pierde rápidamente el pelito, inicia un descenso, ¿vale? Hacia la parte posterior. En este caso, estos son los más particulares, pero también en algunas personas se asocia lo que es la pérdida de las cejas y también puede venir asociado con otra sintomatología bien importante, ¿vale? Como cuáles, picores, descamaciones, eritema, que es una especie de enrojecimiento del área, y cuando se encuentra activa, porque esta cursa con periodos de activación e inactivación, cuando está más activa, pues es cuando está en fase de destrucción del pelito, es como la fase más crítica donde debemos abordarla. Allí puede cursar con unas pápulas que también pueden cambiar un poco lo que es el tejido o la piel. Cuando pasa a una fase un poco más inactiva, pues ya vemos la pérdida folicular, el retroceso importante, una piel que tiene un aspecto más liso, brillante, todos estos síntomas. Entiendo. Eh, de alguna manera, ¿cómo se diagnostica? Para de alguna manera atacar bien a la enfermedad tenemos que tener un buen diagnóstico. ¿Y qué hallazgos Correcto. son claves durante esa exploración, ese diagnóstico? Eso, muy bien. La mayoría de las alopecias tienden a tener un diagnóstico muy clínico, es decir, una vez que vemos los primeros síntomas, hacemos una mirada un poco más profunda con una tricoscopía que nos permite ver microscópicamente cómo está todo ocurriendo por allí. Ya con esto podemos tener el diagnóstico. Sin embargo, tenemos casos donde al inicio o cursan con otra evolución distinta y cuando tenemos algunas dudas, pues allí sí que viene bien pasar a un procedimiento un poquito más invasivo, que sería la toma de biopsia para analizar ese tejido más a detalle. Y también se deben hacer analíticas complementarias, ya que como te dije que es un proceso inflamatorio con componentes autoinmunes, debemos explorar que este paciente no esté cursando con una afección general de tipo autoinmune. Y es muy importante acá también los balances hormonales. A veces la tiroide influye mucho en haber desencadenado esta afección. Desde luego, veo que tiene que ver mucho también, como decía usted, con los factores ambientales y también entiendo como el estado del paciente, estrés, nervios, todo. Aunque Sí, haya una predisposición genética, seguro que hay algo que acaba siendo un poco el que hace que todo explote, ¿no? Y que esto suceda, ¿no? correcto. Sí, mira, allí tenemos un abanico un poco más amplio cuando hablamos de los factores ambientales, es decir, una vez que el paciente ya tiene esa tendencia o esa predisposición, pues no quiere decir que lo vaya necesariamente a desencadenar a lo largo de su vida, pero cuando se asocian otros procesos como el insomnio, el estrés Claro. sostenido, ansiedad, depresión, procesos incluso patológicos de tipo infeccioso, alimentación, la falta de deporte y de todas estas condiciones que son importantes para nuestro organismo, pues allí sí que viene un desequilibrio que puede detonar a su aparición. Desde luego. ¿Cómo afecta? Podemos imaginarlo, ¿no? Pero usted como profesional, ¿cómo afecta a sus pacientes padecer esta afección? ¿Cómo afecta en su calidad de vida, su bienestar emocional? ¿Cómo les afecta? Mira, de una manera muy, muy significativa, porque a diferencia de las otras alopecias que generalmente cursan con una progresión un poco más lenta Mm, y que si se detecta a tiempo, pues podemos restablecer ese pelito que ha ido desmejorando, en este caso tiende a ser muy agresiva, ¿vale? La inflamación destruye al folículo y se pierde muy rápido este pelito. Sin embargo, es importante que acudan cuando vemos los primeros signos o cambios que no son comunes a la consulta, porque un diagnóstico precoz es lo que de verdad va a marcar el pronóstico de esta afección. Es allí donde vamos a poder frenar como tal su evolución, porque restablecer el pelito que se ha perdido en este caso es bastante difícil. Entonces, cada día llegan a consulta chicas o chicos con esta patología ya en un estado avanzado donde es difícil restaurar el pelito y pues entramos en ese círculo de las alopecias que vienen con la afección propiamente, mi preocupación por ella y si me sigo preocupando pues acentúo un poco más toda la complicación. Son muchos los sentimientos que llegan a nuestra consulta, realmente el paciente muy preocupado, ya en un estado de angustia, algunas personas pues con algunos antecedentes ya con tendencia más a estar muy ansiosos o a estar muy deprimidos por esta afección, puesto que bueno, nuestro pelito forma parte de nuestra identidad y sí que tenemos que tratar no solo la parte capilar específicamente, sino que también tenemos que ayudar un poco al paciente
a que entienda el proceso, a que entienda cuáles son los cambios que vamos a lograr y a que se sienta un poco mejor, a darle un poco más de ánimo en este Claro, proceso. es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Si ya estás preocupado y encima tienes eso, Correcto. claro. Para acabar, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la alopecia frontal Súper fibrosante? ¿Y qué importante. expectativas hay que tener? Porque a lo mejor hay gente que puede decir, no, es que quiero recuperar mi pelo. A lo mejor no es posible, ¿no? Depende del caso o del momento en el cual se pueda abordar la afección, ¿no? Muy bien, sí, mira, en este caso los tratamientos sí que deben ser llevados a cabo por centros y por médicos especializados en esto, ya que como te digo puede cursar con una afección de base más importante, entonces primero, en primer lugar, descartar que todo esto, si está cursando, diagnosticarlo y si no, pues darle un descarte a esto, irnos de lleno a la patología capilar. Los tratamientos inicialmente vienen dados por medicamentos que ayudan a controlar ese proceso inflamatorio. ¿Quiénes son? Corticosteroides. Los usamos tanto tópicos como infiltrados directamente en el área. Estos van muy bien para inmunomodular esa respuesta. Sin embargo, a veces necesitamos de unos medicamentos un poquitín más fuertes. Eso ya para casos más severos. Actualmente también tenemos los antiandrógenos, el dutasteride, que se escucha un poco más ahora en la sociedad, que también se utiliza para las patologías androgenéticas, pues en ciertos estudios ha demostrado que ayuda un poco a frenar o a limitar toda esa pérdida del pelito. Ya luego tenemos otras terapias que van asociándose en base a la sintomatología, al picor, a la descamación, a la rojez y también en base a la respuesta del paciente. Algunas personas responden muy rápido a los tratamientos iniciales, a otros les toma un poquito más de tiempo, ¿vale? Desde luego, y ya saben ustedes, si desean una consulta especializada o desean mayor información, tienen ustedes a su disposición a la doctora Yoelis Gómez, tricóloga de la Clínica Capilaria de Madrid, a la cual agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. Muchas gracias, doctora. Vale, muchas gracias a ustedes. En Capilaria tenemos las puertas abiertas para todos los pacientes, para todos los casos de alopecia que se presentan, desde inicios hasta los que están un poco más comprometidos. Y nada, que sepan que están a la disposición de personal capacitado, cualificado y dispuesto a ayudarles en todo lo que podamos. Gracias a ustedes Perfecto. por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y a ustedes les espero en un nuevo capítulo de Salud Integral.